¿Cómo se quedó? Ok, estamos grabando. Vamos a grabar en la cámara, hermanos, del teléfono, de la cámara del espacio del teléfono. A ver cuánto nos dura, porque la vez pasada intentamos grabar así y nos lo borraron. La cámara no tenía, el teléfono según no tenía espacio para el video. Aunque pagamos un montón de dinero, pero siempre están diciendo que no tenemos espacio. Por eso hoy ya, si no me quedo con esa cámara, voy a comprar otra cámara, ¿no? De las que tenía antes. Dios me los bendiga. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les bendecimos. Tengo sed bastante. Espero que lo que vayamos a hacer ahora, confiando en Dios, aunque yo sé que muchos se van a levantar, o algunos se van a levantar, como yo no soy famoso, no va a recorrer todo el mundo el video de eso. Pues en una parte me alegro y en otra me entristezco, porque quisiéramos que tener más alcance para que todos escuchen la palabra de Dios que predicamos de Dios, porque no predicamos de religión aquí ni denominación. Aquí no nos mandaron a predicar denominación a nosotros, por lo tanto predicamos la palabra de Dios. Voy a hablar un tema hoy que no sé si algún otro lo ha intentado predicar en la forma como yo lo voy a predicar. Es una serie de 3 a 5 mensajes. Así que hoy vamos a empezar con la primera parte de esta serie, ¿verdad? Y vamos a terminar con el Espíritu Santo, creo. ¿Ok? Pero hoy vamos a empezar con la palabra del Señor. Y el tema de hoy es, ¿tiene Dios un cuerpo y rostro que pueda ser visto? ¿Ok? ¿Tiene Dios un cuerpo y rostro que pueda ser visto? Lo digo de antemano. A muchos les van a rechinar los oídos, otros van a dejar de vernos ya porque creían que estábamos en tal parte y no estamos en tal parte. Otros nos van a insultar, nos van a decir que es lo que no puedan. Pero esta es la palabra de Dios, la que vamos a predicar. Así sencillo. Nosotros no le vamos a quitar, nosotros no le vamos a poner, nosotros no vamos a asumir, ni tampoco vamos a imaginar. Solo vamos a leer lo que está escrito. Así y nada más que así. Así que vamos a hacer la serie. No casi me gusta hacer series porque cuando hay quienes ven la primera parte pero no ven la segunda, hay quienes ven la segunda y no ven la primera. Pero no podemos hacer, el tema es muy grande para tocarlo en una prédica de 1 hora y media. Por lo tanto, no queremos hacerlo así. Es un tema muy importante, es un tema muy polémico, que estoy seguro que muchos van a decir que pobrecito, que apostaté. Muchos van a decir que yo ya me controló el diablo. Pues ni modo, ¿verdad? Si ya me controló el diablo, ¿qué podemos hacer, hermana Isabel? Nosotros no andamos adorando al diablo, ¿verdad? Entonces no hay razón por la cual el diablo tenga que apoderarse de nosotros, porque nosotros no le servimos al diablo, ni aquí ni en ninguna otra parte. Nosotros no predicamos religión ni denominación aquí, sino que aquí adoramos al Dios y Padre y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y caminamos con la confianza, con el conocimiento y el entendimiento de que Dios nuestro Padre ha hecho morar su Espíritu en nosotros. Y por lo tanto, con la unión, con la alianza, ¿verdad? La dirección y la comunión del Espíritu Santo, vamos a ministrar esta palabra. Ojalá el Espíritu Santo, al verme que estoy enseñando cosas que no son, aquí mismo delante de ustedes me reprenda, me redarguye. Y si es posible, avergüence mi alma, para que yo no ande enseñando cosas que no convienen, si es que eso sí lo que voy a hacer. Pero si yo voy a enseñar lo que está escrito, y si alguien lo escribió mal, ese ya no es mi problema. ¿Okay? Así que va a tardar porque hoy posiblemente use la versión, ¿cómo se llama la versión? La versión Bing, ¿verdad? Puede hacer que hoy use la versión Bing. Aquí la voy a poner ya de una sola vez. Puede hacer que use esa versión para algunos textos, ¿verdad? Voy a procurar no hacerlo para que no dure tanto. Voy a tratar de estar parado, pero lo dudo. Hoy ya tengo
mi pie y mi rodilla, que me están impidiendo un poco estar parado, pero voy a hacer lo posible. ¿Quién vive? Jesús. A su nombre damos gloria y le damos gracias al Padre, bendito Dios, porque Él es bueno, para siempre somos su misericordia. Algunos dicen que le dan gracias a Dios porque tienen salud. Pues yo no tengo salud, hermano. Yo solo me la paso enfermo, yo solo me la paso con dolencias. A cada rato en la calle me andan chocando, me mandan pan de los doctores, pero aún así le doy gracias al Señor porque de tantas veces que ha intentado el diablo desde chiquito, desde el vientre de mi madre, el diablo ha intentado matarme a mí y hasta el día de hoy no se lo han concedido. ¿Ok? Así es sencillo. Como no pudo matarme, entonces quiso arruinarme, pero tampoco lo logró. Al ver que no me arruinó, volvió a intentar matarme. No sé si va a intentar volver a arruinarme, ¿verdad? A saber, porque no ha podido. Y por ende le damos gracias a Dios, porque a pesar de todo, aquí estamos con vida, con vida. Ante todo con vida y con esperanza en nuestro gran Dios, el Todopoderoso. Así que hoy vamos a ir a las escrituras del libro de Juan para empezar esta serie, porque vamos a empezar con la serie, bendito Dios, de lo que dice el título: ¿tiene Dios un cuerpo y rostro que pueda ser visto? ¿Verdad? Hay muchos que me van a llevar, sí, me van a decir, Jesús es la imagen de Él. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de Él mismo, ¿ok? Del Dios y Padre, de Él. Vamos a ir con la escritura a buscar, porque pues a mí me han enseñado que Dios es totalmente invisible. ¿Ya? A mí me han enseñado eso, que Dios es totalmente invisible. Los hombres con la boca, pero con la escritura, el Espíritu, puedo decir con certeza, que me enseña que no es así. ¿Okay? En las escrituras no me enseña que Dios es totalmente invisible a todos. Y no es visible solamente en Jesús. Pero yo voy a enseñarles a ustedes con las escrituras. Vamos a empezar espacio por espacio, nivel por nivel. Por eso va a ser una serie de 3 a 5 predicaciones. ¿Ok? Entonces, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como está escrito en la palabra, porque solo ahí en Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos de hecho y de palabra, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer la escritura en el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Me voy a ir hasta el 4 para que entendamos un poco mejor, tal vez. Espero que así sea. Dice la escritura así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a leerla aquí en la BIN. Vamos a ir leyéndola en la BIN y vamos a leerla en la... Voy a usar las 4 que tengo. Esta es la Reina Valera, esta es la BIN. Voy a usar la Biblia Kadosh y voy a usar la Biblia de Jerusalén. No voy a usar la Biblia de Dios habla hoy para que no nos vayamos tan lejos, porque entonces se puede hacer de 10 series. Una serie de 10, quiero decir. Dice la escritura en la Biblia, así la llaman aquí, la Biblia BIN, que quiere decir versión israelita nazarena, ¿ok? De los mesiánicos, nazarena, ¿ok? Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con el Todopoderoso, y el verbo era poderoso. Qué raro, ¿verdad? ¿Y es la diferencia aquí? Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Ok, voy a leer ahí. Me quisiera parar, pero voy a irme rápido. Voy a ir a la Biblia Jerusalén.
¿verdad? A buscar, a buscar, a buscar, buscar el reino de los cielos y su justicia. Pero después voy a regresar a esta porque voy a ir a la Kodesh. Son similares en cierta cantidad, pero son diferentes porque los mesiánicos son diferentes a las raíces hebreas, ¿ok? La Biblia Kodesh la usan bastante los de la religión, ¿verdad? O la denominación de las raíces hebreas. Así de sencillo, así se hacen llamar ellos, las tribus perdidas de Israel. Los hijos de Efraín. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella. Y sin ella no se hizo nada cuanto existe. En ella estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Hasta ahí lo quiero llegar. Ahora voy a ir a la Biblia Kadosh. ¿Ok? Vamos a escudriñar bien esto. Vamos a meternos a fondo, porque a las iglesias no le andan enseñando nada. A las iglesias solo les andan predicando que son bendecidos y que declaren y decreten y que sean positivos. Por eso no paran de poner pensamientos positivos ahí en la Facebook. Cada rato andan poniendo pensamientos positivos. Lo malo es que ni se cumplen los pensamientos positivos que tienen. Dice la Biblia Kadosh: en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh. Y la palabra era Yahweh. Ok, aquí cambia ya, ¿verdad? Por eso les voy a leer 4 versiones. Si vemos aquí, ya esta gente que hizo esta Biblia ya anda poniendo la escritura estrictamente para manejar una denominación o una religión. ¿Ok? Entonces dice, y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh, ¿ok? Él dice, ¿verdad? Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, ¿ok? Si fuera un púlpito más grande, ahí tuviera las 4, pero me voy a quedar aquí así. Entonces, yo leo la Reina Valera, hermano, no porque esté de acuerdo con la Reina Valera en toda forma como está escrito, de ninguna manera. Yo se lo puedo repetir todo el tiempo que pueda. Yo he hallado un montón de errores teológicos en la Reina Valera, académicos y gramáticos. Así de sencillo. Entonces, voy a quedarme con la versión de los mesiánicos y con la versión de los evangélicos, que se dicen que son pentecosteses muchos, ¿no? Dicen que otros no leen esto, no sé. Yo nunca me he congregado en una congregación bautista. Dice la escritura así, ¿verdad? Me cambiaron el versículo aquí. Ok, me voy a quedar con Juan 1:1. Ahí está, no me lo cambie, por favor. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Ok, hasta donde yo conozco y hasta donde yo he estudiado las escrituras y hasta donde yo he escudriñado otras versiones de las Sagradas Escrituras anteriormente, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Hoy ya no lo hago porque hasta empaquetado está todo eso. Reía comentarios de los comentaristas de las escrituras que venden sus comentarios, ¿verdad? Pero en ningún comentario, hermanos, pude encontrar que me dijeran o que me explicaran de dónde habían sacado ellos el significado de verbo como palabra, ¿ok? Yo nunca he podido verificar por qué le tradujeron que es la palabra solo por el hecho de que dice que en el principio era el verbo, ¿ok? Es cierto que en el idioma, tanto en inglés como en español, que son los que más conozco, se usa el título de verbo. Por ejemplo, el verbo cantar, ¿verdad? Cantaré al Señor, ¿verdad? Pero está en el verbo es cantar.
o el verbo ser o estar, ¿verdad? Esos van juntos. Yo soy, él es, ella es, ellos son, nosotros somos, vosotros sois, por ahí. Pero específica y claramente, no hay nadie, por lo menos hasta ahorita que yo sepa. Si hay alguien, hágamelo saber, porque estoy bien interesado, ¿verdad? Que me corrobore con las escrituras a por qué le llamaron verbo o por qué definieron que verbo era la palabra. Si a mí se me va la voz para el de alguien, me voy a quedar mudo yo, ¿va? Ahora, como estamos hablando de un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, o omnisciente, omnipresente y omnipotente, como lo queramos decir, entonces podemos asumir, pero solo vamos a asumir, de que Él puede dejar ir su voz y tener voz allá arriba todavía, ¿ok? Entiendo que es así posible, porque así es posible, porque Él puede, para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible, dice, ¿no? Pero cuando vemos las traducciones, unos se van directamente a llamarlo la palabra, otros que prefieren quedarse con el término verbo, que es un título que se le da, ¿verdad?, a cierta forma que de palabras, como vuelvo a repetir, como decir, del verbo decir, él dice, ella dice, ellos dicen, vosotros decís, nosotros decimos. Yo sé lo que me acuerdo del español. Yo llegué hasta sexto grado, me gradué en la escuela rural mixta privada de Fincacop. Dicen que no me gradué en el 1978. Yo ya les he dicho una y otra vez que se me hace tan difícil recordarme mi pasado, y cuando a mí me ponen a recordar mi pasado me lastiman, ¿ok? Me lastiman físicamente y moralmente o espiritualmente, me lastiman, porque a mí mi pasado, de lo poco que me puedo recordar, me da asco y no quisiera recordarme de mi pasado. Le agradezco a Dios que hasta desde hace 2 años, lo que hice de 2 años, no de todo me acuerdo, ya mucho se me olvidó. Y para que yo me acuerde de la persona, a veces mi esposa está queriéndome, ¿se acuerda, viejo, de esto? Y como ella es mi esposa, le he dicho, ¿cuántas veces le he dicho que no me retroceda al pasado, que yo no tengo máquina del tiempo? Quiero estar en el presente y estar confiando mi futuro en mi Dios, en mi fe en Él y en su palabra. Pero hay gente que cree que uno lo hace maliciosamente, ¿verdad? Pero bueno, cada quien es juez de sí mismo. Pero hay quienes quieren ser jueces de otros, ¿verdad? Nosotros dictamos la palabra y nos dicen que nosotros estamos siendo jueces con ella. Entonces, volviendo al tema que vamos a tratar, vamos a empezar de aquí. ¿Por qué vamos a empezar de aquí, hermanos? Porque ahí hay una palabra bien importante, ¿ok?, que no la puedo ignorar, y voy a ir a la internet a buscarla, ¿ok? Voy a ir al internet a buscar esa palabra, que al diccionario, aunque ya la sabemos, aún así voy a irla a buscar. La palabra principio, ¿verdad? Dice, en el principio, ¿ok? Dice así, significado, primer momento de la existencia de una cosa, ¿ok? Punto de donde parte, nace o surge una cosa. Entonces, yo escuché a alguien decir una vez, pero solo a esa persona he escuchado, un predicador, que cuando se usa la palabra principio, no se puede usar para Dios, porque Dios no tiene principio de días, ¿ok? Porque ha sido eterno. Entonces cuando podemos usar, no sé cómo se escribe en hebreo principio, pero como dicen que la escritura se escribió en griego, pudiera buscar yo cómo se escribió en griego. Voy a buscarlo de verdad, pero lo voy a buscar en otra para no borrar esta. ¿Cómo se conoce el principio en griego? Ok. ¿Cómo se conoce
o no, ¿cómo se define? Define principio en griego. Ok, voy a ir a buscarlo en español. Dice aquí principio in ancient Greek. Me está hablando en español. Ve, en inglés. El principio. Aquí hay varios monografías. Biblia Work. Dice el término hebreo re, ya sabes, ahí dice una palabra mala, pero no es mala si está en griego, pero si yo la digo en inglés sí es mala. El problema es que me están poniendo ahí palabras que no entiendo yo, esos símbolos, no los entiendo. Voy a irme a monografías y después voy a regresar a esa. Monografías. El principio. Este artículo pretende contestar lo más breve y satisfactoriamente posible la siguiente pregunta basado en el libro de Génesis. ¿En qué sentido debería entenderse la palabra principio que aparece en el capítulo 1 del Génesis en el versículo 1? ¿Okay? Vean la diferencia. Génesis tiene una forma de iniciar diferente a la de Juan. Pero ¿por qué razón Génesis tiene una forma diferente de iniciar? Aunque usan la misma palabra. Bueno, porque estrictamente Génesis se va a referir a la creación, ¿verdad? A la creación totalmente. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, entonces el tema base de ese inicio ahí, que es palabra principio, es que va a hablar de cómo existe el universo, ¿verdad? Cómo fue que sucedió el universo, o quién lo creó, cómo lo creó, ¿ok? Entonces, él se va directamente a esa palabra. Y maybe, ya estoy hablando bilingüe yo, tal vez no intencionalmente se le olvidó, o puede ser que yo me esté adelantando y él también tenga Juan 1:1, ¿verdad? Entonces voy a ir leyendo. No, me voy a sentar, hermano. Ya me dolió el pie quemado. Ya me dolió la quemadura, pero me voy a sentar. Discúlpenme, hermano. Por favor, no vayan a pensar que... No vayan a pecar contra Dios ustedes por andar apresurándose a las cosas. Ok, ahí está. ¿En qué sentido debería entenderse la palabra principio que aparece en el capítulo 1 del Génesis en el versículo 1? Génesis es un vocablo de etimología griega que significa origen, nacimiento. Y el nombre se tomó de la traducción Septuaginta o versión de los 70 griega del libro, que data de unos 2 siglos antes de la era común. La era común es antes de Jesucristo, ¿ok? En los manuscritos hebreos el título consiste en la palabra inicial Bereshit. Oiga, Bereshit, que se traduce en el principio. Griego en archei. Sepa cómo se pronuncia el griego. Pero yo se la voy a leer. En el versículo 1 del capítulo 1 del Génesis dice, en el principio, Bereshit en hebreo, Dios creó los cielos y la tierra. Por consiguiente, un estudio concienzudo de las Santas Escrituras llevaría a preguntarse cómo debería entenderse aquí la palabra principio. Ya que está dando con mi pensamiento. En sentido figurado, imaginario o simbólico, o en sentido real. Esa es la pregunta. ¿Cómo debería? ¿Verdad? ¿Lo hacemos en sentido figurado? ¿O lo hacemos imaginario o simbólico? ¿O en un sentido real? Dice, sabemos que en el lenguaje coloquial, sepa que es coloquial, empleamos frecuentemente palabras con doble sentido. Por ejemplo, cuando decimos, hoy hace mucho frío, entendemos sin dudar que frío aquí se refiere a algo real, es decir, a un estado de temperatura ambiental baja. Pero si decimos, mi tío me recibió con un saludo frío, entonces captaremos rápidamente que frío se emplea ahora de manera figurada
o imaginaria, esto es de forma no real o irreal, con objeto de resaltar un recibimiento de carácter poco entusiasta. Pues bien, aplicando esto al Génesis y más concretamente a la palabra principio, cabe pues cuestionarse cómo entender su significado de manera real o de manera simbólica. Esto nos lleva a investigar sucintantemente el estilo literario en el que está redactado el Génesis, y no se nos hará difícil darnos cuenta de que pretende ser una narración intencionalmente histórica, no mitológica ni fantasiosa. Sin embargo, contiene partes que muchos críticos califican de incomprensibles desde el punto de vista real, y por eso afirman que el Génesis debe ser entendido de manera mitológica o simbólica. Por ende, surge la pregunta: ¿es el Génesis un documento plenamente histórico y objetivo o tiene algo o mucho de mitológico? Voy a leerlo un poquito más. El carácter histórico y objetivo, libre de fantasías, del Génesis se pone en manifiesto cuando se compara el contenido del mismo con otras fuentes antiguas que hablan de la creación. Por ejemplo, la más destacada historia babilónica dice que el dios Marduk, el dios principal de Babilonia, mató a la diosa Tiamat, luego tomó su cadáver y la partió como a un marisco en dos. La mitad erigió y techó por firmamento. En dos, la mitad erigió y techó por firmamento. No entiendo casi qué quieren decir ahí. Techó. Techó. Hasta ahora escucho esa palabra en el español. Voy a tener que buscar qué significa techó. Por firmamento. O techo. Y techo por firmamento. Techo. Ah, es que ahí tiene el acento. Yo no se lo había visto. Y techo por firmamento. Así llegaron a existir, ¿verdad?, la tierra y su firmamento. En cuanto a la creación de la vida humana, esta fuente declara que los dioses capturaron al dios Kingu y le impusieron la condena y sajaron sus vasos de sangre. De su sangre formaron la humanidad. La sabiduría del Antiguo Oriente, edición de J.B. Pritchard, año 1916, páginas 40 y 43. Del mismo modo, las historias egipcias de la creación registran las actividades de varios dioses y no concuerdan en cuanto al dios de qué ciudad, Memphis o Tebas, concibió la creación. Una fuente egipcia relata que Ra, el dios Sol, creó a la humanidad a partir de sus lágrimas. Las historias griegas son comparables a las de los babilonios. Los registros chinos antiguos son ante todo calendarios y cálculos cronológicos, o tratan sobre asuntos de interés meramente local o temporal. Ninguna de esas fuentes antiguas contiene un registro histórico, genealógico y cronológico como el que se encuentra en el libro del Génesis. Los escritos de los países de la antigüedad por lo general reflejan incertidumbre y hasta confusión al intentar explicar quiénes fueron los padres fundadores de sus respectivos pueblos. La precisión y el detalle que se aprecia en la narración de la historia primitiva de Israel, esa palabra primitiva no concuerda allí, ¿verdad? Antigua debería de ser, que comienza en el Génesis, difiere abrumadora y notablemente de otros escritos del pasado lejano. Bueno, si sigo estudiando esto, no voy a poder enseñar lo que yo tengo. Solo quería hacer una breve investigación. Palabra principio. Entonces, la palabra principio debería estar sujeta a tiempo, porque no hay tiempo si no empieza algo, ¿verdad? Pero la Escritura dice que Dios es eterno, no tiene tiempo. Pero es que querer poner en ese punto de vista las cosas sería equivocarnos, porque aunque Dios no tiene tiempo, siempre forzosamente tenemos que recurrir a esa palabra, principio. Por eso se llama Génesis, que quiere decir principio, ¿ok? Por eso se llama Bereshit, porque la palabra Bereshit quiere decir principio, inicio, ¿ok? ¿Quién inventó a Dios? ¿Quién creó a Dios? En ese otro asunto lo vamos a ir viendo, a ver si Dios es creado. Pero basado a lo que se nos enseña en las
religiones y denominaciones, llamadas así cristianas, se nos dice, ¿verdad?, que Dios no tiene principio, porque está en el libro de Hebreos que no tiene principio de días, ¿verdad? Pero, sí hay un principio para la creación, ¿ok? Estrictamente, aunque Dios no tiene principio de días, la creación sí tiene principio de días. Entonces, ¿por qué Juan usa la palabra principio? ¿Okay? Porque dice, en el principio existía el verbo. Entonces, si Dios no está ligado al tiempo, Dios no debería estar ligado al principio. Pero entonces, ¿cómo vendría Dios a enseñarnos a nosotros que estamos ligados al tiempo? Por eso cumplimos años y lo celebramos con un pastel, ¿verdad? Costumbres que yo no sé de dónde las sacamos, pero hasta el día de hoy nadie me ha dado pruebas a mí como las que me dieron con la piñata, ¿verdad? La piñata ya la mandamos a volar, ¿verdad? No queremos ser parte de celebraciones con piñata porque pues ya sabemos de dónde provienen, qué significan y qué simbolizan. Como el día que están celebrando hoy las hijas de la ramera y la gran ramera, ¿verdad? Hoy están celebrando el día de la mamá, ¿verdad? Hoy van a llorar, hoy van a ponerse muy sentimentales porque de por sí ya lo son sensuales, dice el escritor. Ya se me quería escapar eso, ¿verdad? Que ahora están celebrando las hijas de la ramera, las evangélicas, así llamadas iglesias cristianas evangélicas. Hoy están celebrando, hoy le van a regalar rosas a las mamás, hoy sí las van a reconocer, hoy les van a tirar poemas, versos, besitos y halagos y cuanta cosa, ¿va? Mañana le pega el marido una buena petateada y se olvidó que era mamá. Perversos. Entonces, definitivamente es imposible poder enseñar de lo creado sin usar la palabra principio. Pero Jesús es una creación. ¿O es, como solo Jesús dicen, el mismísimo Dios? ¿Okay? Vamos a seguir investigando con la escritura porque por eso traje todo esto, porque lo voy a ir haciendo y por ende estoy diciendo que puede hacer que haga 5 series porque voy a ir despacio, no me voy a enloquecer porque yo mismo quiero aprender de esta enseñanza para tener una mejor posición en la doctrina de la palabra del Señor conforme a lo que enseñamos hasta el momento. Entonces, ya que se nos adelantó el comentarista ahí tenemos lo que es el principio también, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con el Todopoderoso y el verbo era poderoso. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Entonces, cuando decimos aquí, estamos hablando de 2. No estamos hablando de 1, estamos hablando de 2 en 1. Eso es lo que enseñan ellos aquí. Entonces, aquí ponen al verbo no como Dios, pero ponen a Dios como todopoderoso. La palabra todopoderoso es Shaddai, ¿verdad? Hasta donde entiendo. Shaddai en hebreo, Almighty en inglés y todopoderoso en español. Y el verbo era poderoso, o sea que el verbo no era tan poderoso en esta versión como lo es en esta versión, la Reina Valera. En la Reina Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Entonces, cuando leemos, amados hermanos, que dice que el verbo era Dios, entonces, ¿para qué decir en el principio? Era el verbo con Dios. ¿Por qué usar la palabra con? ¿Ok? ¿Qué necesidad hay de usar la palabra con si cuando yo estoy hablando de quién son estas palabras? Son mías. Yo soy el que estoy haciendo el sonido. Me pertenecen a mí. Quien me grabe puede decir, o le van a Israel, usted dijo esto y esto, este día, esta hora, y ahí está el video. ¿Por qué no empezar y decir, en el principio, Dios y el verbo?
no concuerda tampoco, ¿verdad? Entonces, por ende, Juan se ve obligado, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, debido a nuestras limitaciones, que el pensamiento y la mente de Dios y los juicios de Dios son insondables, es decir, que son infinitos. Nuestra mente tiene un tope. Aunque podemos ir a las estrellas, podemos ir a la luna, podemos intentar ir a Marte y muchas cosas, todavía la mente de nosotros tiene un tope para poder conocer todas las cosas bien. Entonces, por supuesto, al haber esa posibilidad, entonces el Espíritu Santo sabe perfectamente bien que para enseñarnos a nosotros debemos de usar la palabra principio. ¿Ok? Entonces, cuando Juan dice en el principio era el verbo, no está hablando en el principio de la creación. ¿Ok? No está hablando eso. No está refiriéndose al principio de la creación, que se refiere a Génesis. Aquí Juan se está relacionando en el principio de todo. Porque lo que está explicando Juan aquí es en el principio de Dios. Entonces, en la eternidad pudiéramos usar esta palabra, pero no nos va a ayudar. Por eso se usa la palabra principio, para que podamos llegar cerca de lo que queremos enseñar, y es para lo que el Espíritu Santo permitió que se usara la palabra principio, para poder entrar a nuestras mentes finitas. Entonces nos está diciendo que en el principio de Dios, ¿ok? Pero ahí es donde vienen los cuestionadores, los que no quieren aceptar aunque se les diga. Van a decir, pero entonces Dios fue creado. Pero ¿y entonces cómo podemos hablar de Dios y de el verbo? ¿Cómo pudiéramos hablar del verbo? No podemos hablar del verbo, no podemos explicar desde dónde viene el verbo si no usamos la palabra principio. Nuestro lenguaje, la gramática de nuestro lenguaje no nos permite otra. Porque la otra palabra que podemos usarla aquí, es en la eternidad era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, voy a entrarle de un solo ya. Entonces, lo que el Espíritu Santo está haciendo con el apóstol Juan, nos está dando a entender la preexistencia de Jesús como verbo. ¿Ok? Nos está haciendo dar a entender la Escritura, por medio del Espíritu Santo, la existencia de Jesús. ¿Ok? Porque ese es el propósito del libro de Juan. ¿Ok? Darnos a conocer quién es Jesús y quién era Jesús. Que si Jesús existía o coexistía antes de que Él viniera a ser. Muchos no entienden al apóstol ni nos entienden a nosotros los predicadores que usamos esta palabra. Jesús es una creación. Van a decir ellos, ¡ay, miren este blasfemo! ¡Blasfemo, blasfemo! ¡Está más perdido que el diablo! El cuerpo de Jesús fue creado. Dice, y me preparaste cuerpo. ¿Ok? Ese cuerpo fue creado. Por ende, si Jesús hubiera sido, que hubiese descendido como creó a Abraham Dios, a Adán Dios, Dios no creó a Jesús de esa manera. Porque Jesús en verbo ya era existente. Adán no existía. ¿Ok? Por eso dice que Jesús es el principio de la creación de todo. ¿Ok? Por eso viene el texto, quiero llevarlos a esto, por eso viene y dice el texto, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces el Espíritu Santo quiere enseñarnos quién es Jesús.
quién fue Jesús y quién era Jesús. Desde qué tiempos a qué tiempos viene. Entonces dice que ese verbo que se hizo carne estaba con Dios. Y era de naturaleza de Dios. Era divino. No dice que era el mismísimo Dios. No lo dice así. No lo quiere dar a entender así. Pero entonces quedaría la pregunta, ¿y si no es el mismísimo Dios, quiere decir que es otro Dios? Tampoco está diciendo Juan eso. Porque por ende Juan usa la palabra con. ¿Ok? Así de sencillo. En Filipenses se vuelve a usar la palabra con. No se aferró a ser igual a Dios, dice. Jesús no se aferró a ser igual a Dios. Hay que entender todo eso, pero vamos a empezar a buscar si Dios, ¿verdad? El que nosotros conocemos como Dios el Padre, ¿verdad? Tiene cuerpo y tiene rostro y puede ser visto. Eso es lo que queremos enseñar. Pero para poderlo enseñar tenemos que empezar de ahí. No podemos empezar de ningún otro lado, porque ahí se usa la palabra en el principio de Dios, de Jesús, que es Dios. Así dicen en algunas partes de los textos, ¿verdad? Pero en la mayoría de los textos dice que es el Hijo de Dios. Así dicen la mayoría de los textos. ¿Ok? Entonces, para arrancar y darle vuelo, dice la Escritura que el verbo ya existía o ya coexistía con Dios. ¿Ok? Entonces quiere decir que Dios es un ser en un aspecto plural. Pudiera ser en un aspecto plural, no es un aspecto singular. Pero caeríamos en el error estrictamente de llevarlo a dividirlo en tres dioses. Dividiríamos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como dicen muchos, ¿verdad? O como dice Zúñiga, estaríamos en honor a los tres poderes, dice Zúñiga. Yo no sé de dónde sacaron todas esas tonterías, porque en ninguna parte de la Escritura dice que hay tres poderes. Dice la Escritura que solo hay un poder, solo hay un Dios todopoderoso. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿cómo explicamos la naturaleza de Jesús como Dios entonces? ¿Cómo le explicaríamos? Si solo hay un Dios. Pablo lo dijo en 1 Corintios 8, para nosotros los creyentes solo hay un Dios y Padre, un Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la doctrina que vinieron a enseñar los apóstoles. Todos enseñaron eso. Toditos. Los que escribieron y dieron enseñanza, eso fue lo que enseñaron. Pero debido a los tiempos y debido a la comunión con Satanás en esta tierra y los demonios y los ángeles caídos, pues se han nacido un sinnúmero de creencias, un sinnúmero de religiones, un sinnúmero de denominaciones, ¿verdad? A tal que ya no se sabe ni a cuál acudir. Solo Jesús dicen que ellos están en lo correcto. Los unitarios que creen solo en Jehová dicen que ellos están en lo correcto. Los trinitarios que creen en un Dios manifestado en tres personas, que estrictamente no existe en la Escritura ninguna evidencia de eso, pero así lo creen ellos. ¿No? Pero yo voy a dejar que la Escritura nos enseñe. Entonces lo que estamos viendo en primera de Juan 1:4, estamos viendo el relato, el afirmamiento de la coexistencia o la preexistencia de Jesús, el verbo que se hizo carne, como Dios, pero en verbo. ¿Okay? Que quede bien claro que está como Dios, pero en verbo. Entonces, vuelvo a repetir, entonces verbo es palabra. No hay una evidencia, ni en lo académico creo que tengan una evidencia para eso, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que las palabras son todo lo que se escribe. Y la gramática es el orden de las palabras, el formato de un idioma. Cómo se implanta un idioma, ¿verdad? Entonces, no tiene forma. Así que como no tiene forma, por ende el Espíritu Santo nos permite usar la palabra principio. ¿Ok? Entonces, desde ya
nos dice bien claro que de la existencia de la vida existía el Dios, y Dios existía con el verbo, ¿ok? Como Dios. Así lo quiere dar a entender la Escritura, ¿ok? Entonces quiere decir que Dios es uno. ¿Pero en qué aspecto es uno? Que no hay ningún otro Dios fuera de él. Entonces, ¿cómo puede ser el Padre Dios y Jesús, el Hijo, ser Dios a la vez? Yo no puedo ser Padre e Hijo a la vez sin ignorar que tengo Padre. Porque para ser Hijo, tengo que tener un Padre. Y para yo ser Padre, tengo que tener un Hijo, por lo menos. Entonces, hay una forma de una trinidad, ¿verdad? Como los trinitarios que enseñan, ¿verdad? Que está manifestada en 3 personas, pero eso no es verdad. Nunca ha sido manifestado Dios en 3 personas, ¿ok? La única vez que se manifestó en 3 personas fue el Verbo que se hizo carne. Él sí tomó forma de hombre. Por eso él siempre dijo el Hijo del Hombre. Entonces vamos a ir desde ahí, porque el tema no es la existencia de Dios, sino cómo existe Dios, si Dios tiene un cuerpo y tiene un rostro. Entonces aquí vemos claramente que los textos en Juan nos están aclarando la preexistencia de Jesús como Dios en verbo, ¿ok? Junto con Dios al que conocemos nosotros como Padre. Entonces pudiéramos decir que es un Dios plural, ¿verdad? Como lo enseñan mucho, ¿verdad? Estrictamente. Ahora, no puede ser plural estrictamente si es como ellos ven el verbo. ¿Por qué? Porque yo soy espíritu, alma y un cuerpo, pero no soy plural. No soy twin, no tengo un twin. Ni tampoco yo me puedo separar de nada de lo que tengo. ¿Ok? Quiero que llevemos a entender esto. Yo no puedo separar mi espíritu. No tengo potestad sobre el espíritu de muerte, ni tengo potestad sobre el espíritu de vida. No puedo separarme. Me puedo suicidar si quiero morirme. ¿Ok? Sí lo puedo hacer porque es permitido por el que creó al hombre. ¿Ok? No que es autorizado, pero es permitido. Entonces, desde el punto de vista lo vamos a llevar de ahí. Por ende, vamos a ir a Génesis, capítulo 1, versículo 26. Para poner las cosas en su contexto. Génesis 1, versículo 26. Dice la Escritura así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y pudiera leer lo demás, pero lo voy a leer por respeto, por temor. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios. Aquí cambia el tono, porque en el 26 dice hagamos, ¿verdad? Pero en el 27 dice, ¿verdad que ya no suena y creamos y crearon? ¿Verdad que ya no suena así? Entonces, para poder decir que estaba ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es asumir, ¿verdad? Estaríamos asumiendo, entonces no hay una revelación. Cuando uno asume, no tiene revelación. La revelación es lo importante, ¿ok? Entonces estaríamos imaginándonos, ¿verdad? Y a la vez estaríamos construyendo nosotros mismos algo. Porque la Escritura no nos dice cuántos eran. Nomás nos dice que dice hagamos. Ahora, yo voy a poner un ejemplo. Yo soy espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo puedo decir, Señor, te adoramos. Mi alma y mi espíritu y mi cuerpo, te adoramos, Señor. Pero sigo siendo uno. ¿Por qué sigo siendo uno, pero si estoy usando una palabra plural? Porque yo soy compuesto, creado como espíritu,
alma y cuerpo. ¿Ok? Entonces, yo no puedo salir, mi alma no se puede ir a ser otro Julio allá o a representarme a mí allá. No puede, no tengo la capacidad yo, porque yo soy una creación, no soy creador de todo. Pero más sin embargo, la Escritura dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuál imagen? ¿Qué imagen tenemos de Dios nosotros? ¿Cómo sabemos cómo es el rostro de Dios? ¿Cómo es el físico de Dios? ¿Ok? Porque imagen es eso, ¿verdad? Darle imagen a algo, darle forma a algo, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Hasta donde yo conozco en el diccionario, imagen es darle forma, darle un rostro a alguien, ¿verdad? Entonces, pero de ahí se usa la palabra también al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces quiere decir, semejanza quiere decir, creo, entiendo, que si asemeja a algo, que se parece a algo, voy a irlo a buscar. Ya vimos que es el principio. Semejanza. ¿Ok? Semejanza. Nombre femenino. Relación entre personas o cosas que tienen características comunes. ¿Ok? Entonces aquí viene la cuestión. Esta es una cuestión que yo la voy a hacer, ¿ok? No sé si otros se la han hecho, pero yo sí me la he hecho, ¿verdad? Entonces, dice el diccionario, voy a volverlo a repetir para que no se me olvide, relación entre personas o cosas que tienen características comunes. Entonces ahora, ¿cómo podemos saber cuáles son las características comunes que tenemos de Dios? ¿Cómo pudiéramos saber por qué Dios eligió darnos este cuerpo de esta forma? ¿Lo tiene Él también? Lo debería de tener Él también, porque estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces nos parecemos en Dios en muchas cosas. No estamos diciendo que somos Dios, ¿ok? No somos Dios, pero somos dioses. Eso es lo que dice Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que dice el antiguo pacto, que Jehová dijo, vosotros sois dioses, pero de ese tipo de dioses que no tienen poder. El poder para tenerlo lo tenemos que recibir de alguien, porque no se nos hizo poderosos, se nos hizo menor que los ángeles. Pero como el tema no es esto y lo otro, sino tiene Dios rostro y cuerpo que le podamos ver. Entonces aquí la Escritura nos está revelando que Dios tiene una imagen. ¿Ok? Porque la Escritura dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Imagen es lo físico de algo. Si bien no me equivoco, ¿verdad? ¿Qué significa imagen? Vamos a hacer esto correctamente. Por eso nos vamos a tardar un poco. ¿Ok? Algunos se van a aburrir porque así son los duros de servicio. Figura, oiga bien lo que está diciendo imagen, el significado de imagen. Figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo o un aparato óptico, una placa fotográfica, etcétera, gracias a los rayos de luz que recibe y proyecta. Representación plástica de una persona o de una cosa, especialmente efigie que es objeto de culto, ¿ok? Entonces, el significado de imagen nos lleva más para creer que Dios tiene un rostro, tiene un cuerpo. Figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo, aparato óptico, lo que sea. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser imagen de Dios y semejanza de Dios? Esto quiere decir que nuestro cuerpo fue diseñado conforme al cuerpo del Señor, de Dios. Así se entiende así, sin andar diciendo que yo entiendo así. Ahora, los que ya aprendieron otra doctrina diferente, por supuesto que van a diferir de mí y van a decir, lo que pasa que es simbólico.
Entonces, cuando usted entra a enseñar, todo es simbólico. Entonces, nada es real. Aún nuestra salvación y nuestro arrebatamiento y la nueva Jerusalén y todo lo del cielo, no, y la tierra, todo eso es simbólico entonces. Porque si vamos a hacer simbólico todo, estaríamos bien. Pero si solo vamos a hacer simbólico lo que nos afecta a nuestra creencia, entonces seríamos egoístas. Estaríamos actuando impíamente. Estaríamos actuando egoístamente. Queriendo validar, como el tipo que estaba el día que saqué el video, que se me olvidó decirles esa cosa en el video, que dijo que Jesús resumió la ley en dos grandes mandamientos, ¿verdad? La ley y los profetas. Pero después, como él quiere que guardemos la Torá, dijo, no quiere decir por eso que solo esos dos mandamientos, hay un montón de mandamientos que hay que seguir. Pero cuando vino al Evangelio, se fue, ¿verdad? Creo que al libro de Gálatas, donde dice que la ley de Cristo se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vino y dijo que solo era un mandamiento y no había necesidad nada de guardar. Entonces eso se llama enseñar egoístamente. Porque si Jesús resumió la ley y los profetas, toda la ley y los profetas en amar a Dios y amar a su prójimo, solo esos dos mandamientos, sabiendo hacerlos y conocerlos como se dan, no necesitamos guardar nada más. Pero como ellos sí quieren que guardemos más cosas que ellos quieren guardar, entonces vienen y dicen egoístamente que no solamente esos dos mandamientos, pero como no quieren guardar el Evangelio, sino el antiguo, entonces dicen que la ley de Cristo no tiene mandamientos, que solo tiene esa ley, pero eso es una mentira. La ley de Cristo, que es el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, tiene mandamientos bastante. Tiene mandamientos de que la mujer no se ande ataviando y el hombre no se anden ataviando en su cuerpo, que es mandamiento. No anden fijándose en la belleza externa, preocupados por la belleza externa. Tiene mandamiento el Evangelio de que no andemos trabajando por la comida que perece, que no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales. Tiene ordenanza de no unirnos con yugo desigual con los incrédulos. Tiene muchos mandamientos. Que la mujer no se separe de su marido, que no se case. Si se separa de su marido, que se quede sola, dice, o se vuelva a reconciliar con su marido. Pero los que no enseñan esto no van a querer recibir ese mandamiento, ni mucho menos lo van a querer aprobar, porque eso se llama actuar egoístamente. Entonces, cuando vamos a la Escritura en Génesis 1:26, dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el 27 pierde totalmente el pluralismo. Se me hace reseca la garganta. ¿Por qué? Porque viene y dice, y creó Dios. Ya no dice, y dioses crearon, y el verbo y Dios crearon. Ya no dice eso. Por favor, hermanita, o démela de una sola vez porque no sé por qué se me andan resecando bastante los labios. Entonces, vamos a optar por lo que significan las palabras. Vamos a ir por los significados de las palabras en nuestro idioma. Aunque voy a ir al idioma inglés, ¿ok? Voy a ir a buscarla en inglés. Génesis, ¿verdad? Voy a ir a buscarla en inglés. Permítanme. Ok, voy a buscarla en inglés para que yo pueda entender mejor y así poderles enseñar mejor. Voy a ir a la contemporánea, ¿verdad? Y voy a ir al mandamiento, al este. Dice el 26, ¿verdad? En esta versión. En la mía está en el 27, creo, ¿verdad? El 26. God say. En inglés está de una forma muy distinta. Estas son unas cosas. ¿Por qué nos tradujeron o por qué les tradujeron a ellos diferente? Dice la Escritura en el 26. God say, now we will make humans, and they will be like us. We will let them rule the fish, the birds,
and all other living creatures. So God created humans to be like himself. He made men and women. ¿Ok? Entonces aquí vemos en el inglés que se usa la palabra plural, we. Now we will make human. How, ¿cómo puede ser plural? Dice we. ¿Ok? Entonces habla de un plural. Pero ese plural, esa revelación del plural, nos las trae Juan. En ninguna parte más, en ninguna otra parte más de las Sagradas Escrituras del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto se da un resumen sintetizado de la naturaleza de Dios como existía antes de todo lo creado. Nos la da Juan. ¿Ok? Juan es el único que nos da esa revelación. De ahí yo no la he encontrado en ninguna otra parte, en este mismo contexto. ¿Ok? Que quede bien claro que estoy hablando de lo que estoy enseñando. Juan es el único que nos da una verdadera evidencia de que Dios es plural. Es plural con él y el verbo. Pero es naturaleza de Dios. No es que se dividen en dioses, que cada quien jala por su lado y nada. Pero ese es el núcleo del Dios. El Dios Padre y el Hijo como Señor. El verbo hecho carne. Pero con naturaleza divina. Naturaleza de Dios, que es divinidad. ¿Ok? Por eso nosotros usamos muchas palabras mal. Dice, hoy estás divina. Le dicen, no. Hoy veniste divino. Pero es cierto, lo divino no hace cosas malas. Al menos eso conocemos nosotros. Entonces, en el inglés dice eso. Voy a buscar otra versión en el inglés para ir buscando. The English Standard Version. Vamos a ver qué dice. 26. Then God said, let us make men in our image, after our likeness. ¿Ok? Entonces, vuelve a lo mismo. Vuelve a hablar acerca de un pluralismo. No podemos usar otra palabra en nuestro idioma. Es algo plural, dice. Then God say, let us. Pero como digo yo puedo decir, te adoramos, Señor. Pero es mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Somos una compostura de tres, pero no un solo. Entonces, la doctrina del trinitarismo quiere enseñar eso, pero no enseñan eso verbalmente. Porque la Escritura termina en darnos a entender que Jesús es Jesús y que Dios el Padre es Dios el Padre. La Escritura nos termina dando enseñanza que Jesús es el Hijo de Él. Así de sencillo. Eso es lo que nos termina dando la enseñanza en las Escrituras. Entonces ya lo leímos en inglés, ya lo leímos en español, para los que entienden un poquito de inglés. Entonces vemos que la Escritura dice bien claro que Dios sí tiene un rostro, que tiene una imagen, que Él tiene una forma. Y nosotros estamos hechos a esa imagen de Dios y a la semejanza de Él. ¿Cuál es la semejanza? ¿Ok? Busqué la palabra semejanza. No me recuerdo que la haya buscado, pero voy a ver si la busqué. Ah, sí, aquí está. Relación entre personas o cosas que tienen características comunes. Ahí viene la gran diferencia. Entonces, Dios nos hizo a nosotros a su imagen, su físico. ¿Ok? Eso quiere decir que Dios tiene un cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir Génesis, en Génesis 1:26. ¿Ok? Y el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. ¿Ok? Entonces, varón y hembra lo creó. Tanto la mujer como el hombre tienen un físico. Tienen una imagen física, que es lo que hace ver a la persona. Ahora, de antemano se me van a ir todos
los que no quieren aceptar esta doctrina o esta enseñanza, este hombre pierde el tiempo, este está perdido, este aquí, pero Jesús es la imagen de Dios, pero Jesús es la imagen de Dios ¿a dónde? Aquí en la tierra. Ahora la pregunta viene a ser, si Jesús es la imagen de Dios en la tierra, ¿por qué vino a ser hombre? ¿Por qué no vino como un mutano? ¿Por qué no vino como un reptiliano? ¿Por qué no vino como un Anunnaki? ¿Por qué no vino como un Kazakaki? ¿Por qué no vino como un ángel? ¿Por qué razón no vino así? Y aún los relatos que tenemos en la Escritura con respecto a los querubines, con respecto a los serafines, con respecto a los ángeles, nos dan una más fuerte evidencia de que ellos tienen rostro, tienen imagen. ¿Ok? Ellos tienen imagen. Los ángeles tienen imágenes. Incluso Pedro dice que algunos hospedaron ángeles sin darse cuenta. Para que yo haya hospedado un ángel sin darse cuenta, tuvo que haber lucido como ¿quién? Como mi persona. Tuvo que haber sido un humano de carne y huesos, al menos en la apariencia. Pero eran ángeles. Yo sé que a muchos se les va a hacer difícil esto. Pero a mí me place, me encanta la enseñanza. Yo disfruto leer y aprender de la palabra. No quiero aprender la religión. Me gusta conocer las posturas, las filosofías, las ideologías, las costumbres de las religiones y denominaciones, pero solo para conocerlas, no para creerlas, porque estoy seguro que Dios no me mandó a mí, ni mandó a nadie a enseñar religión ni denominación. Mandó a enseñar su voluntad, su palabra, para que lo conozcamos. Conocimiento de Jehová quiero, dice. Entonces, yo voy a empezar por ahí, les guste a ustedes, no les guste. Entonces la Escritura a mí me da testimonio de que Dios tiene un rostro. Nosotros, este cuerpo de nosotros está diseñado al de Él. Así sencillo, porque así dice la palabra. Que Él es, que nosotros somos imagen de Dios. Y somos semejanza a Él, ¿verdad? Lo que leímos de la semejanza, ¿verdad? Que es características comunes. Claro que sí, tenemos. ¿Cuáles características tenemos comunes? Le voy a poner unas cosas las cuales características tenemos comunes con Dios. La Escritura dice que Dios huele. ¿No dice la Escritura eso? Dice que fue olor fragante a Jehová el sacrificio que Moisés le presentó, ¿verdad? Después del diluvio. Esto quiere decir que Dios tiene nariz, porque dice la Escritura que fue olor fragante al Señor. ¿Ok? También dice que tiene ojos. ¿Ok? Y serán como la niña de mis ojos, dice. ¿Ok? Clama a mí, dice, y yo te responderé. Quiere decir que tiene oídos, que escucha. Dice que vomita, que le da asco. Eso quiere decir que tiene paladar. ¿Ok? Como Dios. Quiere decir que tiene paladar, porque para vomitar tiene que ser de mal sabor. Pero si todo eso lo vamos a tomar estrictamente como simbólico, tendríamos que terminar con todo, porque entonces todo es simbólico. Quiere decir que Dios nunca abrió el Mar Rojo, es simbólico. Quiere decir que Dios jamás abrió el Jordán 3 veces, es simbólico. Pero ahí no van a aceptar, que no, egoístamente la gente. Pero usando la Escritura nosotros podemos ver que nosotros somos a imagen de Dios. ¿Ok? Que lo voy a poner en qué concepto, imagen y semejanza. ¿Por qué Dios prohíbe las orgías? ¿Por qué Dios prohíbe el adulterio? ¿Por qué Dios prohíbe la fornicación? ¿Por qué? ¿Por qué Dios prohíbe la borrachera?
Si Él creó todo esto, ¿por qué Dios prohíbe la marihuana si Él fue el que la creó? ¿Por qué la prohíbe? Nos la prohíbe por el hecho de que Él no fuma marihuana. Nos la prohíbe por el hecho de que Él no se emborracha. Nos la prohíbe a nosotros el adulterio porque Él no practica adulterio con sus creaciones. Así de sencillo. Por eso aquella vez hicimos una enseñanza explicándole a la gente por qué Dios pareciera fuera injusto cuando prohíbe en sus mandamientos matar. No matarás, pero al pueblo de Israel lo mandó a matar. Pero castigó a aquellos que mataron a sus hermanos, como Abel fue asesinado por Caín. Pero entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde estaría la justicia de Dios de castigar y maldecir a Caín por haber matado a su hermano? Pero él mandó a matar a sus escogidos, a su pueblo, el pueblo de Israel. Su profeta, que era santo, pedació a un líder en pedacitos. ¿Cómo? ¿Cómo poderlo explicar entonces? Como lo enseñamos nosotros aquella vez, ¿verdad? Él por eso dejó todo ese conjunto de leyes para el pueblo de Israel, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Conoce el futuro. Ahora viene otra pregunta. Si conoce el futuro y sabe que Julio va a ser marihuano, o que Julio va a engendrar un hijo marihuano, ¿por qué traer a Julio a este mundo? ¿Por qué permitir que Julio engendre un hijo marihuano? Entonces es cuando la gente quiere aprovecharse y hacer uso de la incredulidad para no creer en la existencia de Dios, o no creer que Dios de verdad es el Dios que Él dice ser, que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios de amor, que Él es un Dios de misericordia. Lo que pasa es que la gente con su finita mente quiere juzgar a Dios, o por lo menos explorar la imagen y la persona de Dios. Con nuestra infinita no lo podemos hacer, porque nosotros no podemos entender si ahí en ese apartamento hay 10 personas, que oímos todas las voces, pero no podemos entender qué es lo que están hablando, si están hablando los 10. Pero Él sí puede oír eso. Como una fábrica de carros, vamos a poner la Ford, todavía puede reparar una Ford Ranger, aunque ahora ya apenas volvieron a hacerlas ahorita. Pero puede tener para reparar y darle vida a una Ford Ranger, la primera que enviaron. Y si nosotros podemos hacer eso, y después ellos pueden también reparar la de la década pasada y la de esta década. Entonces, como humanos nosotros podemos hacer eso. Entonces, ¿qué nos dice eso de nosotros, de nuestro Creador? Que eso es la semejanza a lo que nos parecemos. Como Dios es creador, nosotros también tenemos una mente creadora. ¿Ok? Entonces, lo otro que dice, me duele en mi corazón, dice Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene una alma. ¿Ok? Tiene un alma, porque ¿qué es lo que nos duele a nosotros? ¿A dónde le llamamos? ¿Me lastimaste? ¿Qué dice? El corazón, pero hemos entendido que el corazón que se lastima es el que pompea la sangre, pero no es exactamente. Ahí puede ser que radique el alma, ahí habita el alma. Y por ende, por eso sentimos los sentimientos. Ya les enseñé aquella vez que por ser espíritu, alma y cuerpo, nosotros venimos y tenemos el aliento de vida que corre por todo lo de la sangre, ¿verdad? Ahí opera el aliento de vida de Dios, que nos dio. Pero nos dio un alma y la estableció por creerlo así, porque no existe una estricta de darlos en la Escritura. Pero como se menciona la palabra corazón, creemos que ahí habita el alma. ¿Ok? En una forma invisible. El cuerpo la cubre, pero ahí habita el alma. Entonces, el alma
como ya tiene vida y el cuerpo ya tiene vida, entonces el alma tiene una forma de comunicar y hacer funcionar todo este cuerpo. Estrictamente esta alma envía función, pensamientos, decisiones a nuestro cerebro, y nuestro cerebro es el que está coordinado con todo el sistema nervioso, y el sistema nervioso es lo que genera que nosotros nos movamos y todo. Electricidad en el cuerpo, no es un cuerpo inanimado, es un cuerpo animado. ¿Ok? Por ende es que somos así. Entonces el alma es el que le envía todo lo que quiere hacer a la mente, y la mente envía la señal a los sensores nerviosos que tenemos en el cuerpo para que esos sensores emitan esa señal a los dedos. Por ejemplo, yo quiero doblar mi dedo, ya aquí es rápido. Por eso la gente debería de creer lo que dice Jesús, que en un abrir y cerrar de ojos Él transformará todo. Piense usted así, piensen ustedes así, háganle como yo ahorita. Levanto la mano derecha. No he terminado de decirlo con las palabras cuando ya la tengo arriba, ¿verdad? Es una señal a la velocidad del sonido que envía el alma a la mente y la mente a los sensores. Sistema nervioso. ¡Pum! Entonces nosotros tenemos eso porque de eso está compuesto nuestro Dios. Voy a usar la palabra compuesto para que ustedes me puedan entender. ¿Ok? No que es Dios una creación, porque de Él no nos ha revelado totalmente todo. Solo dice que Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene principio de días ni fin de años. Gloria a Dios. Y eso que ya se llegó la hora de terminar el culto, ¿eh? Y no pudimos empezar solo por hacer la introducción. ¿Ok? Entonces, lo voy a dejar hasta ahí porque no quiero hacer mezclas. Si arranco con el siguiente texto, me voy a ver obligado a quedarme una hora más. No quiero hacerlo así, no quiero tomarme tanto tiempo, porque este es el tiempo que nosotros hacemos el culto. Pero esta es la primera parte de la que vamos a hablar. Como nos muestra la preexistencia de Dios y la preexistencia de Jesús como verbo y Dios, ¿verdad? Juan es el único que nos la revela. Génesis 1:26 nos dice bien claro cómo fuimos creados. ¿Ok? Pero vamos a ir a Génesis, para irlo terminando, al Génesis 1:1. ¿Ok? Vamos a explicarles la diferencia que está de Juan 1:1 a Génesis 1:1. Y ya con Génesis 1:26, 27, estamos claros en eso. En la Bereshit, en la versión israelita nazarena, dice: en un principio creó Elohim el cielo y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo, y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Aquí ellos la resumen con que el espíritu es el aliento, pero es una forma muy errónea, pero muy pésima de traducirla al español. ¿Por qué razón? Porque el aliento mío puede ser el aliento como huele, lo que soplo es aliento, ¿verdad? Pero estrictamente la Escritura no enseña que el Espíritu de Dios es el aliento de Dios. Porque el aliento solo cubre esto. No razona, no llora, no ama, no hace nada. Y el Espíritu sí hace esas cosas. ¿Ok? Entonces, esta traducción es pésima. La vamos a seguir usando, pero queremos. La tierra estaba sin forma.
y la oscuridad cubría la superficie del abismo y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Bueno, la Reina Valera no nos enseña eso, ¿verdad? Vamos a ir a la Reina Valera, ¿verdad? En inglés tenemos la New English Standard Version. In the beginning, dice, ¿verdad? God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Eso es en inglés, ¿ok? Ahora voy a ir a la versión en español, ¿ok? Voy a ir a Génesis 1:1. Aquí está, me salió con la Dios habla hoy. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. ¿Ok? Entonces aquí nos dan la versión. Vamos a ir a la Reina Valera y ya acabamos con esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Entonces aquí pudiéramos encontrarnos con un problema. Pero ese ya no sería un problema de Dios, sería un problema de entendimiento nuestro. Pero aquí dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces claramente nos está hablando de la creación en Génesis. En Juan nos está hablando de la preexistencia de Dios y de Jesús como verbo, ¿ok? Hay que poner la diferencia de las dos cosas, ¿ok? Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿cómo Jesús viene a ser llamado ¿cómo se llama? La primicia de la creación, Jesús. Porque así está en las Escrituras. Entonces, vemos aquí que dice la Escritura, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? No voy a meterme con el Espíritu porque voy a terminar la enseñanza con el Espíritu, ¿ok? Para que podamos tener un concepto bien nutrido de lo que es la Escritura sin yo estar poniendo palabras en sus mentes, sino que ustedes estén leyendo ahí donde están y ustedes estén poniendo la palabra que leen en su mente. Sí, es sencillo. No mis palabras. Yo no quiero enseñar mis palabras, quiero enseñar la palabra del Señor. Entonces, porque no tengo la habilidad de poder leer otro texto sin prolongar más el servicio y el video, lo voy a dejar aquí. Y que quede bien claro, para mí, no para ustedes, no sé, para la hermana Isabel. Cada quien le va a dar cuentas a Dios de sus obras. Entonces, para mí, hasta ahorita, con el relato de Génesis, sin ir a otros, que voy a ir a otros, ¿ok? Sí tiene Dios rostro y cuerpo, ¿ok? Sí tiene Dios un rostro y un cuerpo. No el de Jesús. No el de Jesús. No estoy hablando del de Jesús. Estoy hablando del de él, ¿ok? Basado a lo que dice Juan 1:1 y a lo que dice Génesis 1:26 y 27. Pero para poder hacer más fuerte esto, vamos a llevarlo en todos los términos como aparece. En la otra semana vamos a seguir este tema para que lo podamos ampliar más. Va a ser, yo estoy seguro que va a ser una serie de 5 prédicas. Voy a procurar que sean estrictamente no tan largas, no más de 2 horas por cada prédica. Por ende, hoy voy a pararle aquí. Amén. Así que ahí les dejo esta tarea también para que ustedes crezcan, ustedes en el tiempo libre o en el tiempo devocional que dicen que tienen. Entonces, si quieren aprender este tema, si no, pues váyanse, no me escuchen, no miren, no hagan nada con respecto a esto. Pero déjenme a mí hacer lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Así que ahí lo vamos a dejar estrictamente. De ahí les vamos a dar la evidencia de lo que creemos.
Con las escrituras vamos a evidenciarles cosas. ¿Ok? Gloria a Dios. Vamos a pasar el tiempo en la ofrenda. Hermana Isabel, por favor pase y ore por las ofrendas. Bendiga a Dios, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ofrendar. Bendito Dios. Padre Santo, en el nombre bendito de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios amado, por la ofrenda que ha sido en esta hora depositada, Dios poderoso. Te damos gracias por todo, Dios Santo, lo que de tu mano recibimos, maravilloso Rey. Presentamos a ti, mi Dios, tus ofrendas, mi Dios, para que tú las bendigas, las santifiques y las multipliques, Dios eterno, y siempre hagas con ellas, mi Dios, tu parecer, Dios amado. Gracias te damos, precioso Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por habernos permitido reunirnos aquí. Como dice la Escritura, donde 2 o 3 estén en el nombre del Señor, ahí va a estar Él. Lo que diga el vecino, el fulano, el mengano, porque no voy a sus 4 paredes, no me interesa. Si Dios me manda para allá, entonces voy. Pero mientras Dios no me mande, aquí vamos a estar levantando o erigiendo este altar con temor y temblor, con miedo, con respeto, con reverencia, con entendimiento y conocimiento, sabiendo que Dios estamos invocando aquí. Amén. Entonces, damos gracias a cada uno de ustedes que han estado en la transmisión en vivo, a los que van a ver el video por diferido. Gracias de todos modos, sea que me insulten, sea que se burlen, sea que me señalen, sea que no estén de acuerdo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Les agradecemos mucho. Agradecemos a aquellos grupos que nos permiten compartir estos videos en los grupos de ellos. A los creadores de los grupos, y a los administradores de los grupos, muchas gracias, de verdad se lo agradecemos mucho en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así también le damos gracias al Facebook por permitirnos predicar y enseñar la palabra de nuestro Dios en su plataforma. Amén. No usamos otras plataformas, estamos teniendo problemas ahorita con YouTube. No entiendo por qué no me deja grabar en mis teléfonos, pero sí me deja grabar en mi tableta. No logro entenderlo, no he podido hallar ningún formato, no he podido comunicarme con nadie, pero le agradeceríamos a YouTube que también nos permitiera seguir grabando videos y poniéndolos ahí. Tenemos la esperanza que algún día alguien va a leer. Solo hay un video de todos los que he hecho yo que lo han visto como unas 2,000 o 1,800 personas. De ahí los demás lo miran 2, 5, 6, 10, 11, 20, creo que hasta 27 lo más alto. Por eso YouTube ya no nos deja grabar en vivo, pero nos estaba dejando grabar y después subirlo a la red de YouTube. Pero ahora ya no entendemos por qué ya no funciona de esa forma aquí. Así que les pedimos, si alguien sabe cómo resolver ese problema, que nos llame y nos instruya, por favor, para volver a grabar con YouTube. Aunque hoy sí, con seguridad, vamos a comprar una cámara si esa no funciona. Si esa no la puedo usar, voy a volver a comprar la cámara que ya había comprado, porque por lo menos con ella pude grabar un mensaje de 1 hora, ¿verdad? Entonces solo me gustaría aprender cuánto más puedo grabar. Así que muchas gracias a todos, Dios me los bendiga. Si Dios lo permite, mañana posiblemente estaremos con ustedes, pero más seguro que no. A los niños les pido disculpas porque no he podido grabar, no encuentro cómo grabar en el YouTube. Si ya no encuentro una forma, voy a ver si lo puedo hacer directo de la computadora. No me gusta de la computadora porque el video sale bien feo, ¿ok? No es claro, tiene mucho así, no sé por qué. Ya he ido a cambiar la caja, el módem del internet y no entiendo. Así que seguiremos trabajando en eso, amén. Así que gracias por su paciencia y por perdonarnos estas faltas, amén. Así que vamos a despedirnos del servicio, no de la presencia del Señor, queriendo vamos a
despedirnos y pidiendo que sigamos orando unos por los otros, ¿verdad? Sigamos orando, por favor. Sigamos orando por las peticiones que siempre hemos puesto, por la salvación y la salud del papá de Jaime, por la salud y la salvación de la hermana de mi esposa Isabel, ¿verdad? Por la salvación de la hermana, de la familia de la hermana María de los Ángeles, por nuestros familiares, por nuestros hijos y sus familias, amén. Aleluya, bendito Dios, sigamos orando por la iglesia del Señor Jesucristo, amén. Así que no hay nada, hoy queremos darle gracias al Señor públicamente. Nosotros no prohibimos esto porque no tenemos cómo estrictamente enseñarlo, pues si algún día tenemos evidencia, desde ese día vamos a poder dejar de hacerlo, pero estamos contentos, agradecidos con Dios, ya que 2 nietas estuvieron en esta semana de cumpleaños, ¿verdad? Queremos darle gracias al Señor por ello también. Nos dio pesar porque son las únicas en las que nunca hemos estado para su fiesta de cumpleaños y les habíamos prometido que este año íbamos a ir y les fallamos, no les mentimos, sino que económicamente no alcanzamos a comprar los boletos a tiempo y hoy están extremadamente caros. Entonces vamos a procurar que el próximo año, si Dios nos da vida y a ellas, podamos viajar primeramente de antemano, comprar los boletos para ir solo a estar con ellas el fin de semana, ¿no? Porque aquí tenemos responsabilidades que Dios nos ha dejado, ¿verdad? ¿Qué hacer aquí? Hasta que Dios nos mueva de este lugar, hasta que Dios nos mueva de esta ciudad, nos iremos de esta ciudad, nos iremos de este estado, hasta que Dios nos mueva de este lugar y nos mande a una congregación. Hasta ese día dejaremos de reunirnos como iglesia aquí. Amén. Así que vamos a levantar nuestras manos y vamos a ir todos juntos. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios bendiga a sus hijos, a sus remanentes, a sus escogidos, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo linaje y de todo pueblo. Dios tenga misericordia de nuestros hijos y sus familias, de nuestros familiares y sus familias. Dios rompa con toda cadena, toda ligadura, toda atadura, pudra todo yugo, perdone sus pecados, limpie, purifique y santifique y los restaure a su reino y los llene en su Espíritu Santo en el nombre de Jesús, el Yeshua HaMashiach. Dios tenga misericordia de nuestras naciones. Dios tenga misericordia de la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, de la nación de Israel, de cada judío, hebreo, israelita, en el nombre de Jesús, el Yeshua HaMashiach. Amén. Y Dios les bendiga y muchas gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios Santo. Gloria a Dios, hermanos. Voy a parar el video. Gracias a los del YouTube.